Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, ¿cómo andan? Hoy somos muchos más. ¿Cómo están los dantescos que nos están escuchando en este programa tan especial? ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días. Me salió como si estuviera en la radio mismo. Muy buenos días, García, y muy buenos días, Azurica. Muy lindo estar aquí con ustedes de nuevo. Bueno, hoy tenemos un episodio muy especial, es el episodio número 100 de la Divina Comedia. Son 100 programas, es como 100 oportunidades que tuvimos de transitar el infierno, caminar por el purgatorio y buscar nuestro paraíso. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Hoy vamos a tener un programa un poco más íntimo y vamos a navegar los infiernos personales o solamente algunas anécdotas de este paso por estos 100 programas y bueno, por la vida misma. ¿Qué te parece, Alejandro? Y probemos a ver cómo nos va en el episodio 100. Increíblemente. Qué disparate, qué disparate. ¿Con quién quiere empezar? A ver, ¿con cuál de nosotros empezamos? ¿Con Yo, Alejandro? Dice. yo creo que arrancamos con Marcelo, que es el tipo más centrado, más zen del equipo. Piedra, papel o tijera. Perdiste. Vamos contigo, ¿con quién? Eso Bueno, no es democracia como verán los dantescos, ¿no? bueno, a ver, Alejandro, contanos, Alejandro, ¿cuál ha sido alguno de los infiernos que has transitado y que puedas contarnos en este programa tan especial, donde empieza un nuevo ciclo para nosotros, en este podcast? Yo creo que fui atravesando varios infiernos, ¿no? Y si me preguntabas hace unos años, te diría sin dudar que el primer infierno que pasé, que lo sentí así por mucho tiempo, fue la ACV. Hoy ya ni me acuerdo, desde hace 13, 14 años que lo tuve, pero en realidad quizás el primero fue la, la infancia y el cómo sobrevivir a un entorno difícil y irse haciendo, pero eso me di cuenta después de haber tenido el ACV. El ACV me guió a la búsqueda permanente de crecimiento y encontrarme con gente que me ha ayudado mucho. Qué bueno. ¿Marcelo? Bueno, voy a contarle algunas intimidades que mi esposa no Bueno, sabe. llegó la suegra que se Bueno, vaya. Andate, Magalí. a la suegra, decís. No, yo creo que, como decís vos, Alejandro, vivimos pequeños infiernitos todos los días, de acuerdo a cómo nosotros nos miremos, ¿no? Pueden ser grandes infiernos o pueden ser grandes oportunidades. Yo creo que hace muchos años, como los dantescos saben, perdí, en este caso voy a hablar por mí, perdí un hijo con pocos días de nacido y creo que eso fue un punto de inflexión realmente en la vida para verle el sentido diferente, ¿no? Creo que fue una gran gracia, una gran bendición también esa muerte, después de mucho tiempo, ¿no? Ahora, en aquel momento fue un infierno de verdad y después de mucho tiempo puedo ver que fue una gracia realmente porque sin eso no hubieran ocurrido un montón de cosas más de las cuales hoy siguen ocurriendo en la vida, ¿no? Y en este trabajo lindo que tengo como acompañante terapéutico, es gracias también a eso, ¿no? Entonces, creo que las cosas pueden ser un infierno o una bendición según el momento y según el tiempo que uno las pueda mirar. Después de un buen tiempo, puedo decir que aquel momento fue una bendición realmente. Entonces, creo que ese fue el punto más fuerte de infierno. Porque después, de ahí para acá entendí que la muerte realmente es un cambio solamente y que no hay nada que me pueda llegar a sorprender o nada que me pueda doler más que eso en realidad. Entonces, como que la vida es más leve. Impresionante. Muy bien. Te toca a ti, Ale. Toca a mí contar algo. Bueno,
yo no voy a contar un infierno, sino una transformación que, que me pasó por allá, por los 23 años, y fue algo peculiar, algo que creo que no me esperaba. Y si bien yo a esa edad ya tenía un trabajo interno en, empezado, eso de observarme, de ver las formas en que hacía las cosas, de ver la manera en que la realidad se desplegaba para mí, pasó un hecho bastante peculiar. Em, yo ahí no estaba casado, obviamente, 23 años no había casado todavía, estaba en el proceso del noviazgo, como le llamamos, algunos que ahora ya tienen otros nombres, bueno. Y en aquel momento a mí me toca conocer a mi suegro, el que se iba a transformar en mi suegro, como sea, ¿no? Y pasó algo peculiar. Él tiene un diagnóstico de cáncer por un hecho que sucede que lo dan a los días, pero él queda internado. En esa internación es que lo conozco. Yo creo que ya conté esto en algún momento, pero es interesante la forma en que se dieron las cosas. Yo lo conozco él estando en un CTI. Y bueno, van los hijos a verlo, qué sé yo voy a acompañar al que después se transforma en mi esposo y, y simplemente fui a acompañarlo a él, ¿no? Y a estar en ese proceso. Bueno, pasan todos a verlo, a estar un ratito con él y llega un punto y me dice, bueno, ahora te toca a vos. Y yo decía, ¿what? Para mis adentros, pero dije, ese que esto es así. Yo pensé que nunca iba a tener que pasar la puerta, además sola, porque podía estar solamente uno con él. Bueno, la cuestión es que dije, bueno, estamos acá, estamos en el baile, bailemos, ¿no? Fue una situación bastante incómoda y bastante insólita. En ese momento nunca me hubiese esperado que yo iba a conocerlo en esas circunstancias. Pero había un hecho y un factor también bastante increíble y es que él estaba ciego. O sea que yo me tenía que presentar ante él, explicarle quién era y tener una charla sabiendo que él solo iba a escuchar mi voz. Bueno, a partir de ahí ese fue un encuentro interesante, porque además la única forma que yo tenía de diferenciarme del resto de las personas que estaban ahí, le conté un aspecto de mí y es que tengo rulos. Entonces le agarré su mano, me acuerdo, y le puse la mano en los rulos y le dije, mira, tengo rulos. Y bueno, así empezó, así empezó ese proceso de conocernos. Pero lo verdaderamente interesante fue todo lo que pasa después. Él queda internado, por supuesto, después empiezan otro tipo de medidas, pero nunca sale de la internación, nunca vuelve a su casa en ese tiempo hasta que falleció. El hecho es que en los momentos en que íbamos a cuidarnos, muchísimas veces nos quedamos solos y transitamos un camino de conocernos bien atípico. Primero, porque él nunca me logra ver a mí y segundo, porque logré que me conociera sin decir mi nombre y sin decir quién era. Entonces yo llegaba, por ejemplo, y simplemente le agarraba la mano. La loca de los rulos. La loca de los rulos, le agarraba la mano y él sabía que estaba yo. Entonces se dio un intercambio que para mis 23 años de esa época fue extremadamente transformador. Él pudo hacer un proceso de transición y del final de su enfermedad, entiendo que de una manera muy amorosa. Y yo me autodescubrí en un rol que fue acompañar y que fue conocer a alguien desde una perspectiva que no me lo hubiese imaginado si no lo hubiese transitado. Yo creo que ese fue el punto de inflexión en mi vida donde conocí la compasión, donde conocí su historia sin juzgar, este, sus miedos, su dolor, su angustia, su todo. Y em, fue muy bonito realmente, pero lo que verdaderamente fue bonito fue la forma en que yo me transformé. Mi visión de la realidad cambió en el sentido de que uno con 23 años cree
que la vida va a ser como uno quiere y que las cosas son como uno quiere y que si uno trabaja para eso lo puede llegar a controlar todo, ¿no? En ese proceso yo me doy cuenta que no controlo nada y que hay cosas que uno simplemente las tiene que caminar. Y en medio de todo eso, ahora, con el paso del tiempo, con la madurez, con todo lo que uno va aprendiendo, sé que esa historia me ayudó muchísimo para luego acompañar a otras personas en el proceso terapéutico, en las consultas, en el entender al otro, en el de al menos sufragar un poquito o acercarnos un poquito al alma de que tenemos enfrente, de una manera eh, respetuosa. Creo que aprendí eso con él, además de haber aprendido la compasión. Y también me pasó que justo el otro día yo decía, qué bonito que es cuando uno empieza a juntar todos los hechos y a comprender, ¿no? Él tenía una peculiaridad y él cantaba, él tenía ese don. Y el otro día, cuando trabajamos en el curso, el curso de milagros, que es que nosotros participamos y bueno, y trabajamos ahí nuestras propias historias, trabajando con mi hija, que también tiene el don del canto, se dio una situación muy bella en la que nosotros pudimos verlo a él a través de ese don. Y fue como el cierre de un círculo, ¿no? Obviamente él no la conoció, pero se integra su imagen en nuestra vida cotidiana, porque además mi hija tiene a sus otros 3 abuelos, el único que falta es él. Y yo pensaba para mis adentros, qué bonito haber integrado esto, haberlo integrado a él a través de su voz, de ese don. Entonces, como a lo largo de los años, entendiendo también tantas cosas que hemos hablado sobre las constelaciones, sobre Bert Hellinger, sobre lo importante de integrar a todas las personas, es decir, él ha estado con nosotros todo este tiempo a través de ella y creo que yo me di cuenta esta semana, ¿no? Es algo que me llenó el corazón de ternura y además me generó esa completitud. Que en realidad, cuando él murió, volviendo un poco atrás, a mí me pasó que fue una muerte tan aceptada, tan en paz, más allá de la tristeza de que significa la pérdida, fue una muerte que en mi corazón estaba bien como se habían dado las cosas. Fue un proceso bello, ¿no? Bueno, como siempre, hablé un montón. Me decía Y Sonia Marcelo que te cortara, pero no me dio, la verdad, no me dio. pero bueno, esas historias que a nosotros realmente, sin duda que una enfermedad y sus procesos es un pequeño infierno, sin duda, sobre todo para quien la vive, pero que en esas historias, en esos pasajes, todos podemos encontrar no solo la luz al final del camino, atravesar el purgatorio y encontrar el paraíso, sino también encontrar la belleza de lo que esta vida viene a mostrarnos. La belleza incluso que uno puede seguirla viendo después de los años, porque esto pasó hace más de 20 años y es una historia que me sigue, obviamente, construyendo, incluso con lo que me voy dando cuenta después, como lo que acabo de contar en este caso. Así que bueno, agradecida por esa experiencia, por haberlo conocido y por su presencia a través de mi hija hoy. Qué bueno. Así que el linaje paterno es que viene el don del canto. Tenemos Sí, un virtuoso en la mesa. somos varios. No, además Mira, en ese caso, en el caso de esta, también viene del lado materno. Ah, muy Van a ser, bien. y bueno, hay más, hay más. Sí, así que bueno, Familia de artistas. exactamente, exactamente. ¿Y qué Bueno, tenemos por ahí? ¿puedo hacer una pregunta? Vamos a seguir con estas preguntas así, hacia Ah, nosotros. yo tiemblo cada vez que vos decís puedo hacer una pregunta. Pero a ver, sigamos. La ronda del mate. La ronda del mate. Mirá qué pregunta interesante que nos las vamos a hacer los tres. Así entramos en igualdad de condiciones y no se quejan ni están marraneando ustedes dos. La pregunta sería, vas Alejandro, ¿eh? Estamos en este orden. Sería,
¿qué parte de tu sombra hoy abrazás con amor? ¿Qué parte de mi sombra hoy abrazo con amor? Capaz que aquella que me hacía creer que podía tener todo bajo control, que me daba demasiada rigidez, estructura. Capaz que es esa, Ale. No lo sé. Interesante, ¿no? Era un poco lo que hablábamos. La ebullición de la juventud nos hace creer un poco eso, ¿no? Que Nos somos quita eternos y podemos controlar amplitud. todo. Exacto, nos quita la amplitud que la vida tiene. Es algo que he estado observando últimamente y, y realmente lo veo así, incluso lo veo en mis propios procesos, ¿no? A veces miro hacia atrás y hago una introspección de mi mirada de la realidad de hace 30 años y digo, wow, cómo la realidad se ve tan sencilla, Tal cual. tan, es- ¿no? Y en realidad no solo no es tan sencilla, sino que es muchísimo más bella, es muchísimo más, es como un laberinto, es como un gran descubrir. Es una belleza, la verdad. A ver, Marcelo, ¿qué parte de tu sombra hoy abrazás con amor? La verdad, no sé si tuve alguna sombra alguna vez. No, Sabía que te iba a pasar. No. eh, esa es parte de mi sombra, creo. Eh, yo creo que por muchos años me tuve, fue como un personaje de construirme desde aquello de, también me lo sé todo, ¿no? Y de manejarme con las personas desde el chiste aburrido, el maltratar mentalmente a las personas, a muchas. Desde el chiste, desde el ¿cómo te puedo? No me sale una La palabra que, burla. la Sí. eres un tipo burla. jodido, vamos a decirlo. Era Que un dos por tipo tres muy te jodido, sale. era un tipo muy jodido, de los peores, realmente. Y creo que esa fue una sombra que me acompañó por muchos años. Hoy tal vez siga siendo un tipo jodido, pero creo que lo aprendí a llevar mucho más, a pasar de aquello de las burlas y todo, al tener buen sentido del humor, creo, ¿no? Hoy vivo la vida diferente y estoy aprendiendo día a día a manejar aquello que fue una herramienta también, ¿no? De supervivencia. Mi infancia fue bastante jodida, no como la de ustedes dos, pero fue bastante, y creo que una parte de la supervivencia fue esa, ¿no? Realmente tener una visión totalmente desfigurada de todo aquello que me había pasado. Entonces, para mí era todo burlas, chanzas, jodas y un montón de cosas más. Y creo que hoy puedo abrazar esa sombra y decir, fue una herramienta y hoy soy otro y uso otras herramientas para comunicarme. Así que creo que esa fue una de Escuchaste, mis sombras, de tantas. escuchaste el renacer, el episodio anterior. Exactamente. Así El que creo que por ahí transformarte viene después de morir. Bueno, me toca a mí. A ver, las sombras que hoy abrazo con amor. la soberbia, me salió la palabra ahora. Las sombras. Bueno, yo creo que una de las sombras que hoy abrazo con amor es la intransigencia. Em, en muchas cosas a lo largo de mi vida siempre fui muy intransigente y, y si bien hay cosas en las que uno necesita ser intransigente, hay situaciones en las que no se puede dejar precedente, yo siempre digo eso. He aprendido a manejar un poco mejor la intransigencia, pero desde el amor, entendiendo que esto o tal cosa se tiene que hacer, pero vamos a hacerlo con un poquito de delicadeza. Antes era una topadora realmente, y ahora he abrazado la intransigencia, tratando de darle un poquito de cariño a lo que a veces uno tiene que no dejar pasar o que manejarlo con cuidado, porque a veces no es el mensaje, sino cómo se dice. Yo siempre cuento, que creo que ya lo conté en este episodio, que una gran enseñanza que tuve fue con un amigo, un vecino, que
Yo ya lo conté, sí, pero lo voy a contar de nuevo porque el público se renueva y aparte como estamos en el episodio 100 es importante recordar Bien, ciertas cosas. pobre Este, vecino. Volvemos a vos. Campo. voy a contar la historia porque eso me enseñó un montón. Un día estaba él muy tranquilo, muy sereno, porque esa es su forma, muy profundo. Entonces llegó y yo le hice como 3, 4 preguntas al hilo. Entonces me mira con sus ojos azules, un azul profundo, y me dice con toda la tranquilidad y la paz del mundo, Ale, son muchas preguntas. Y yo Me pensé para mis acuerdo. adentros, ¿te acordás? Conté. Yo pensé para mis adentros, nunca me habían mandado a cagar y yo había disfrutado tanto del viaje. Y es eso, ¿no? Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero lo tiene que hacer desde un lugar donde el otro le llegue la información, porque a veces a palos no le llega la información a nadie. Bajar el ruido de su mente y hay otras que necesitan un palo en la nuca para enterarse que están en esta realidad. Como sea, em, aprender a manejar esos matices es algo que en lo personal me sigue pasando. Entonces, bueno, la intransigencia, que ha sido y sigue siendo en algún punto una de mis sombras, la estoy aprendiendo a manejar con un poquito más de transigencia, con un poquito más de amor, con un poquito más de cuidado. Así que, bueno. ¿Vos, Alejandro, tenés alguna pregunta que nos quieras hacer a nosotros tres? Me encantó el planteo. ¿Qué maestro te llevó cuando estabas más perdido, Ale? O Marcela. El maestro, lo que pasa que em, los maestros que yo he tenido han sido en general, en el 90% de los casos, siempre fueron libros. Em, y hoy por hoy eso ha cambiado un poco porque ahora tiene sonido, porque tenemos audiolibros y porque uno escucha podcast también y no podría identificar uno en particular. Uno de los que más me llamó la atención en el momento que lo descubro por su forma, sin duda que fue Alejandro Jodorowsky, por su forma, ¿no? Por sus peculiaridades, por su forma, por su psicomagia, por esas cosas locas que nos llaman muchísimo la atención. Investigarlo a él fue una de las cosas más interesantes que hice para poder entender la psicomagia, porque la psicomagia tiene esa cuestión de que a veces parece tan entreverada y uno dice, ¿cómo voy a hacer este disparate? La mente no la entiende la psicomagia y por eso es tan importante ir a lo profundo y entender cómo funciona el inconsciente y los mensajes. Pero en mi vida en particular, nombrar a uno no podría. Todos son magníficos, todos han sido extraordinarios y todos son parte de lo que soy. Obviamente que estoy muy, muy agradecida a todos ellos, ¿no? A Hammer, a Bert Hellinger, bueno, Alejandro Jodorowsky, a Paul Dobransky, no sé, un montón que ni siquiera los tenía anotados ahora, y, y lo que soy, lo que he aprendido, lo que compartimos aquí, tiene que ver con todos ellos, con lo cual muy, muy, muy agradecida porque yo soy esto por todas esas personas que tanto han aportado y han enseñado, ¿no? Virginia Satir, me voy acordando de otros, por supuesto, el tan querido Freud, Carl Gustav Jung, bueno, todos los que vamos mencionando en el camino, Gerardo Smedling con la Scientología, bueno, la Kabbalah, que no hay un nombre detrás de eso, pero que como sistema es como un maestro, el manual de la vida, como dicen los judíos, etcétera. No hay uno que pueda decir en una situación particular hizo la diferencia, pero sí todos ellos son parte de mí y de lo que compartimos, así que bueno, gracias infinitas. Marcelo, ¿Qué maestro? Para mí el maestro más importante es mi espejo en la mañana. No, no, eso es un cuento viejo ya, Un ¿no? cuento chino. Claro, un cuento chino. Yo creo que desde lo intelectual, Joe Dispenza para mí es un antes y un después. El poder
desde ahí comenzar a entender un poquito las neurociencias y cómo funciona el cerebro, creo que es fantástico y creo que para mí es el gran autor de la vida. Pero más allá de lo intelectual, yo tuve una experiencia con una persona que acompañé, una señora que vivía en Salto, la cual me tocó ir a acompañar a Salto directamente. Me tomaba un ómnibus, allá me iba, la atendí una vez en su casa en Salto. Tenía un tumor en los intestinos, una masa que pesaba como 2,5 kilos, más todavía, una bola gigante, ella era muy flaquita, muy chiquita. La atendí allá, ya no tenía mucho para hacer, más que entender los porqués y acompañar su proceso de partir en paz, ¿no? Porque ya no tenía vuelta tampoco. La medicina germánica no está hecha para curar, sino para entender y para prever, ¿no? O sea, cuando las cosas están sucediendo, es muy difícil realmente volver atrás. El cuerpo ya habló y sentenció muchas veces. Pero la acompañé en ese proceso y fui a una consulta y tiempo después ella me mandó a llamar, pero ya se había ido a su pueblo natal y su pueblo de toda la vida, que se llama, no me acuerdo cómo era, ¿No era Belén? Belén en Salto, pasando la entrada a las termas de la Arapey, muy lejos. Así que allá me viajé, me tomé Agencia Central, esperé en la terminal, me fui a ese pueblo en ómnibus, llegué y la señora ya estaba para irse, realmente. Ella me llamó simplemente para agradecerme que le había hecho entender y ayudado a entender sus procesos y para despedirse, porque se estaba yendo en paz y manifestó así: estoy esperando que llegue mi hijo de España, que va a llegar esta noche, de tardecita noche, y después me voy a morir. Y simplemente quiero agradecer el haber entendido y soltar, pero irme en paz. Ella se fue en paz. Yo fui, trabajé con ella, fue muy emocionante realmente. Me vine y a los pocos días me llamaron los hijos para agradecerme. Generalmente nadie te llama para agradecerte cuando alguien se muere, ¿no? Porque en realidad deberías haberlo ayudado. Ellos me llamaron para agradecer que su mamá había partido en paz. Ella recibió a ese hijo que vino de España en la noche, se despidió de todos, dijo: bueno, ahora déjenme aquí en mi cuarto, voy a dormir y me voy. Y se fue nomás, se murió esa noche, en paz. Entonces creo que esa fue la gran maestra, realmente, del poder soltar, ¿no? Cuando uno está en esta tarea de acompañamientos, a veces nos creemos que tenemos que salvar a todo el mundo, tenemos que ayudar a todo el mundo y que nadie se puede morir y que nadie se puede enfermar. Y esa fue la gran maestra para enseñarme a soltar, ¿no? Hacer que cada uno es responsable de su camino y vos lo único que puedes hacer es acompañar y soltar información. Y el otro la puede tomar o no y es su camino. Entonces, esa señora me enseñó a respetar los caminos de los otros, que a veces es duro para alguien que trabaja acompañando personas el soltar, ¿no? Entonces, creo que fue mi gran maestra, esa persona ahí. Impresionante. ¿Y en tu caso, Alejandro? Y en mi Ah, caso, espera que voy a traer ¿eh? el pop. Voy a traer el pop. No, no, no. Vamos, vamos. Nos estamos quedando sin tiempo, así que voy rápido. No, relajate, igual que la audiencia quiere escuchar tu historia. Yo después de la CB tenía la necesidad me aferré mucho bueno, ahí descubrí que había algo que se llamaba neuroplasticidad, que había algo que se llamaba neurociencia, que me daba la oportunidad de no quedarme postrado, ¿no? Haciendo cosas, podía entrenar la cabeza y decirle que había que construir otros caminos, otras redes neuronales. Y en ese viaje me enganché mucho con Dispensa, su ciencia, ¿cómo llamarlo? Ciencia del alma, y Bruce Lipton, donde no estamos determinados por nuestros genes, sino por nuestras creencias. Si tenía que elegir, elegiría a ellos dos, porque siempre caigo a releer desde el intelectual, ¿no? Después ustedes son mis grandes maestros, mis grandes guías también. Y bueno, y mis hijos día a día también me enseñan. Sin duda, que aprenderemos de los hijos. La verdad que es un viaje de ida, total y absolutamente. Bueno, considerando que ya llegamos a los tiempos, vamos a despedirnos.
Y bueno, los invito a los dos a que digan cómo les ha ido en estos 100 programas de la Divina Comedia. En mi caso, voy a empezar por mí, muy agradecida por quienes nos escuchan, por quienes nos hacen devoluciones, por quienes nos escriben, por los que no nos escriben y nos hacen devoluciones, pero sabemos que están ahí y que en algún puntito o en algún factor de su realidad quizás podamos incidir para encontrar ese paraíso que todos estamos buscando. Así que agradecida totalmente por cada capítulo, por cada escucha, por cada cariño, por todo. Mil gracias. 100 gracias en el día de hoy. Te toca, Marce. La verdad fue una experiencia divertida, ante todo fue divertida. De crecimiento, el preparar muchas veces los programas de aprendizaje también, con las preguntas de los oyentes, también es aprendizaje siempre, porque esto es no acabar nunca de aprender. Así que mi experiencia fue sobre todo divertida en este caso. Yo me divierto mucho cuando acompaño a Alejandrito y Alejandrita en este programa, entonces creo que esa sería el contar mi experiencia. Y el mensaje para los demás también, ¿no? Tenemos que divertirnos más, mucho más. Tal cual. Como siempre, recalcar de nuevo en los programas, padres, los niños necesitan tiempo de calidad. Precisan 15 minutos de calidad por día y no 3 horas de estar ahí, y límites. Así que puse una reflexión también. Te excediste Todo se cobra. Te excediste un poquito. Ale, ¿vos? Y yo agradecido de esta propuesta loca que me planteaste hace 2 años, que justo me estaba embarcando en medio de una tormenta, separándome, se me estaba dando vuelta el mundo, y aparte que odiaba mi voz. Digo, esta mujer está loca, porque hacer un podcast y tener que escuchar, y la verdad que estoy agradecido. En este andar que estoy de eternamente buscador y tratando de aprender y crecer, el podcast me ha ayudado mucho. Y también me divierto mucho, es verdad lo que dice Marcelo, me divierto mucho cuando estamos acá. Así que gracias a ustedes, gracias a los dantescos y 1000 gracias, o 100 gracias esta vez, Ahí va. por cuando nos hacen el aguante y nos marcan el episodio, que cuánto les gustó y cuánto les ha ayudado. Tengo un amigo muy querido que está atravesando una tormenta, está navegando unas aguas, la tristeza fuerte, y me manda una foto de él cocinando, volviendo a activarse, a buscar cosas que le hacían bien, y acompañado todo el día por el podcast, La Divina Comedia. Así Bueno, que le gracias mandamos para vos, Diego. un abrazo especial entonces a él. Gracias a ustedes dos, gracias a Luana que no pudo estar. Y bueno, seguimos en el 101. Ahí vamos. Ahí Nos vamos. vemos. Chau, chau. Abrazo. Chau, chau. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.